Este programa que hoy se trata precisamente para nuestra querida audiencia del Valle de Sianca, Valle de Lerma, Salta Capital, Rosario de la Frontera, Cafayate, San Carlos. Se trata de las PASO y los candidatos a diputados nacionales. Vamos a tener una excelente participación. Algunos son absolutamente nuevos, no han militado previamente en la política, lo cual nos parece también muy interesante. Así que yo sugiero ir directamente a los temas, que es lo que les interesa a los ciudadanos, tanto como algunas puntuaciones a las que me refiero en general. Si quieren, por supuesto, las tomarán o no nuestros invitados, que ya están con nosotros, acompañándonos. Me preguntaba yo, esta mañana precisamente, qué coraje ser diputado nacional en estas épocas y en este contexto en donde la verdad es que creo que van a tener que intervenir en situaciones como ir a juicio y justamente pedirle explicaciones a quienes son responsables de que hayan muerto tantos argentinos por no hacer una cobertura como corresponde y la compra de las vacunas en tiempo y forma. Ni qué decirle a los que de alguna manera están ejerciendo en sus funciones y ya tenían sentencias firmes y sin embargo están en el poder. También pensé en cómo abordarían las situaciones que tiene la provincia de Salta, que son estructurales, como el fomento de la actividad agroganadera, la actividad minera, los costos que tenemos los que producimos la materia prima para llegar a puertos, la inacción total que hubo en relación al Tratado del Pacífico Sur, la falta de inversión en caminos, la falta de inversión también en todo lo que se refiere a las obras de riego, la extrema pobreza, la desinclusión laboral y la cultura del no trabajo de varias generaciones, que nos lleva precisamente a los que estamos produciendo a no tener, aunque les parezca mentira, quien pueda a lo mejor subirse un tractor y arar la tierra, porque vienen de una cultura de desinclusión. Las falencias graves que tenemos en la educación por la falta de conectividad, de calidad educativa, de deserción escolar en el secundario, en el primario y también a nivel universitario. Hay muchas cuestiones para resolver, las energías renovables y no renovables. Salta es absolutamente, grandiosamente rica y sin embargo estamos sumidos en una extrema pobreza. Y ustedes, nuestros diputados, que van a ir el 12 de septiembre precisamente a competir con otros partidos, son los que nos van a representar en este contexto. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con los invitados. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that Desde el 16 de agosto, Salta separa residuos. Todos los martes y jueves recogeremos únicamente residuos secos. Separa papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Guárdalos en una bolsa común de residuos y sacalos en el horario habitual de tu zona. El resto de los días recogeremos los residuos húmedos, es decir, toda la materia orgánica que se descompone, yerba, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar/Salta Separa.
Los vecinos de la ciudad de Salta tienen a su disposición en el Consejo Deliberante los servicios que brindan las oficinas de atención al vecino, asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, centro comunitario de mediación y asistencia a víctimas de siniestros viales. Para más información, ingresa a www.cdsalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Your dreams came true. Guess she gave you things. Y bien, aquí sí ya con la segunda parte del programa nos acompaña Carlos Zapata, Mateo Sarabia y Fernando Lardíez como convencional de Juntos por el Cambio Más, que nos va a dar nuevamente la propuesta que ha tenido precisamente este partido. A ver, Mateo, en esta segunda ronda, a la que vos por la falta de conectividad recién podés ingresar, tus propuestas en relación a la cuestión del cambio climático y qué es lo que sugerías, además de la salud, qué es lo que abordaste. Bueno, permití meter por otra parte algo muy importante, creo que no es menor y que converge en toda la debacle, digamos, que estamos teniendo de representatividad. Tiene que ver con las conductas de los políticos, tiene que ver con la falta de ejemplaridad. En definitiva, hay una enorme crisis moral, una enorme crisis ética, por lo cual esto está demandando y se está viendo incluso en las urnas de las últimas elecciones. El resultado ha demostrado un claro mensaje por parte de la sociedad. El voto en blanco, la abstención y el resultado de las urnas nos pone a las claras que hay una sociedad que está cansada y está reclamando verdaderamente un cambio. Tiene que ver con esto, ¿no? Con las contradicciones, con la falta de la coherencia. No hay consecuencia en nuestros dirigentes. Se profesa consignas que no son cumplidas, hasta incluso se contrarían preceptos o consignas. El claro ejemplo que ahora en boga es el de nuestro señor presidente, quien ha sido el primer personaje en claudicar, digamos, una normativa impuesta por él mismo como cabeza de Estado. Por lo cual esto torna aún más agravante la situación social y cultural, porque si no hay una representación ejemplar a la cabeza, ¿qué podemos esperar de todo lo que está por debajo, por detrás de esa representación? En definitiva, yo creo que el enorme reto, el enorme desafío que corremos los argentinos ahora más es empezar a ser coherentes, a dar una conducta ejemplar socialmente y más aún los políticos, ¿no? Y el Partido Radical lo que viene a ofrecer precisamente en este frente es eso, ya que la fibra constitutiva de nuestra doctrina se funda precisamente en conductas. El campo es la fuente productiva esencial, lo que está motorizando al país y permite el crecimiento. Y sin embargo, por otro lado, viene siendo condicionado enormemente, ¿no? Con fundamentos por ahí tal vez fanáticos, y a esto quiero apuntar a la sustentabilidad. Yo creo que el término sustentabilidad, que si bien se está utilizando mucho desde el punto de vista ecológico, es aplicable a todos los órdenes, incluso, sobre todo, a lo que es gestión. Hoy, en términos políticos, la derecha, la izquierda, son consignas perimidas. Todo apunta a hacer un manejo racional y sustentable de los recursos naturales, y al recurso humano yo creo que hay que empezar a exponerlo como un verdadero recurso que va a dar valor agregado. Si bien hay que hablar de los recursos naturales, hay que empezar a apuntar al recurso humano, esencialmente con programas de formación, y esto es esencial. La educación es la base de todo, absolutamente vertebra todos los fenómenos que estamos viviendo, tienen que ver esencialmente con la educación. Muy interesante, Mateo, lo tuyo, ¿eh? Me parece que tocaste temas fundamentales, yo comparto plenamente. Primero, el descreimiento ciudadano, la falta de participación tiene sus causas, la falta, digamos, de modelos y prácticamente la promiscuidad que existe en el poder,
la inacción de la justicia en tiempo y forma, que uno no entiende cómo podemos estar en estas circunstancias, trae como consecuencia también la indiferencia del ciudadano que cree que en realidad no vale la pena ni siquiera presentarse a las urnas. El centralismo que lo vemos no solamente en Buenos Aires hacia las provincias, sino en la provincia hacia los municipios, porque eso se reproduce. Ustedes que estuvieron recorriendo la provincia lo deben haber palpado, y en el tema ambiental, lo tuyo, casi una síntesis de una encíclica que para mí vale la pena ser leída, que es Laudato, donde concentra absolutamente la garantía de que el planeta siga sobreviviendo en lo que sería la dignidad del ser humano y poder recuperar desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, también la conservación del planeta. Vamos, no le quiero quitar más tiempo a los diputados, que es el objetivo, a Carlos Zapata. Inés va y viene, así que cuando vuelva le damos su tiempo, pero hasta que vuelva Inés Liendo, vamos con Carlitos, ¿sí? Sí, Estela, gracias. En general, los sondeos de opinión muestran que existe un pesimismo marcado, no solo sobre el corto plazo, sino a un año y a más de un año. Casi el 60% de los argentinos opinan que no vamos a mejorar. Y en cuanto a la política, también existe un 60% que está descreída. Aprueba las elecciones provinciales, abstención, más voto en blanco, prácticamente el 50% del padrón. Y esto es porque el sector político, lejos de proponer propuestas, se esmeran en hacer grandes diagnósticos. Vamos a coincidir con los otros candidatos en los diagnósticos, que si reactivamos la producción, si le damos facilidad al productor, se generará empleo o podrá crecer. El asunto es el cómo. Entonces, la situación de cómo salimos adelante en una provincia como Salta son acciones directas que uno tiene que llevar adelante en el ejercicio de la función del legislador. Básicamente, no tenemos que confundir con nuestro mensaje. Lo que decía el doctor Sarabia sobre el Hospital San Bernardo es una cuestión provincial. La nación tiene Ministerio de Salud, pero no tiene hospitales. Todos los pasaron a las provincias, y la obra que aludía el doctor se realiza por la provincia con un crédito de la Corporación Argentina de Fomento. Entonces, el cómo. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo le damos sustentabilidad a la provincia de Salta? Primero, actuando sobre la realidad y eligiendo los temas. Por ejemplo, un 50% de los chicos, ya que hablamos de educación, no termina el secundario. Son excluidos, no son objeto de una política pública para su recuperación y reinserción en la sociedad. La mayoría de ellos terminan marginados, son tenedores de un plan social o caen en la droga, en el narcotráfico y en las adicciones. Una medida clara es la que proponía Alfredo Olmedo, tratar de rescatarlo, lo bautizaron como servicio militar, pero no tiene nada que ver con el uso de armas. Un censo, un diagnóstico del estado médico, para terminar su estudio y capacitarlos en oficio. Esta visión de cómo rescatar a la juventud y a reinsertar a la sociedad no tiene ideología, porque la misma intención la manifestó el presidente de Perú, que se ubica en un lugar que a su izquierda está el precipicio y a la derecha nuestra está el otro precipicio. Entonces son medidas de acción directa. ¿Para qué? Para el futuro. Pero también, ya que hablamos de educación, y hoy vivimos en Salta un problema relacionado a la educación, la solución no pasa por solo considerar y olvidarse luego de dar las paritarias. La solución pasa por estudiar y quizás seguir un ejemplo como el que de las acciones que tomó Ecuador, que les explica claramente Federico Sturzenegger en su libro Yo no me quiero ir. Correa hizo un diagnóstico del sistema educativo, le tomó examen a los maestros, los que no estaban capacitados, los preparó durante un año, el que fracasó 2 veces en el examen quedó fuera, a partir de ahí les paga bien, le da incentivo por el resultado. Pero ¿sabe qué? Lo mejor que puede existir en el sistema educativo, controlar la capacitación del docente y el resultado que produce. A partir de un buen resultado, cobra más. Pero esto se complementa con la infraestructura, los medios educativos y, por sobre todas las cosas, la calidad del ambiente donde se desarrolla la educación. La educación sujeta a un ajuste presupuestario
en menos, en un año electoral, porque hay que ponerle eso en el bolsillo para aumentar el consumo y mejorar el humor social, es lo peor que puede hacer un gobierno. Como diputado de la Nación, yo voy a apuntar a restablecer las posibilidades de esta gente marginada, que son los chicos que no estudian ni trabajan. Pero también vamos a fortalecer y trabajar un proyecto de ley para mejorar la educación. ¿Cómo se logra esto? Con consenso. Estas son políticas que tienen que ser de consenso. No hay una barrera ideológica en esto. Empezamos con los afines, el sector político que uno integra, y después se trata de establecer puentes con las otras ideologías. Pero trabajar en materia legislativa no se basa solamente en dar diagnóstico. Hay que tener propuestas claras, pero la propuesta tiene que tener tal entidad que pueda seducir a mi adversario. La política es diálogo, la política es búsqueda de consenso y tender puentes. Por supuesto que las cuestiones institucionales o en el rumbo que está tomando el país hacia la venezuelización, no la voy a compartir jamás. Hay límites que son infranqueables, pero tenemos que pensar que todos tenemos que trabajar para mejorar a Argentina, y dentro de Argentina, nuestra obligación, dar más oportunidades a Salta. Declamando bajar los impuestos no solucionamos nada. La propuesta debe ser concreta, y eso es lo que estamos haciendo de nuestra lista, que juntos somos más. Yo pensaba precisamente en esto de ser concreto y quería preguntarle si es posible, porque lo general estamos todos de acuerdo. Ahora, hay dos cosas. Una, puntualmente cómo, y segundo, creo que no toda la provincia tiene las mismas características y cada lugar de la provincia de Salta presenta algunas cuestiones similares pero otras totalmente diferentes. No es igual la realidad de un productor que está, por ejemplo, en el departamento San Martín a alguien que produce en otro lugar de la provincia. Rosario de la Frontera, estimo, tiene menos distancia para hacer la entrega en el puerto de Rosario, que de hecho está a 1.200 kilómetros. Podríamos estar a 600 kilómetros desde la zona franca de Güemes si se hiciera algo en relación a incluir la Argentina y que deje de ser solamente un país observador en el Tratado del Pacífico, porque Macri lo posicionó en este lugar y no se hizo absolutamente nada para incluir a Argentina. Entonces, la pregunta puntual sería concretar de qué manera lograríamos esta, digamos, persecución impositiva al que produce y de qué manera definen ustedes como características puntuales las problemáticas de los distintos lugares. Estoy refiriéndome que la zona de Anta no es igual tal vez a la del Valle de Sianca, a la de Rosario de la Frontera, o todas padecen del mismo mal en términos de educación, deserción escolar, falta de calidad educativa, consumo de droga, narcotráfico, no hablamos de ese tema, pero existe absolutamente, fronteras que son inseguras, sea de alguna forma lo que fue realizado en el gobierno anterior hoy ha sido desmantelado. También soy consciente que nuestra zona de frontera, transgrediendo las leyes, están en manos de capitales extranjeros, tanto como las riberas de los ríos de agua dulce. Algo más sobre esta cuestión de cada zona de la provincia. Respondo. Es innegable que de acuerdo al departamento la realidad productiva, porque tienen distintas especialidades diferentes. Podemos contrastar un norte con un sur de la provincia. El norte, caracterizado por el desempleo, por la desaparición, por la reducción a un término mínimo de la actividad hidrocarburífera, tenemos una gran cantidad de gente que vive los planes sociales, no hay horizonte laboral, ni horizonte que se establezcan nuevas inversiones. El sur de la provincia, el Rosario, la Frontera, Metán, se acerca prácticamente a la inexistencia de desocupación. El municipio de Rosario de la Frontera, que está en manos del intendente Solís, tiene quizás la más baja tasa de desocupación de la provincia. Son distintas realidades, son distintas medidas que hay que contener. El área de frontera tiene que ser cuidada, como lo dijiste, Estela, ¿no? Hay que evitar la extranjerización de la frontera y hay que llevar a la práctica un sistema de incentivos y beneficios fiscales, como lo tiene la Patagonia. ¿Por qué?
tenemos que ser distintos que la Patagonia. Y para conseguir un régimen de área de frontera, es fácil conseguir consenso entre las provincias que están en la misma situación, con Jujuy, con Formosa, con las provincias, digamos, del norte grande, que están en la misma situación. Y solo faltaría buscar el consenso de otros sectores del país. La realidad que tiene la Puna, la realidad y las necesidades, en algunas cosas se asemejan, por ejemplo, a la del norte, la calidad de la red caminera para mover la producción o mover el personal o mover el abastecimiento de ese personal o las personas, las empresas que prestan servicio. La red caminera está destrozada, rutas nacionales y provinciales. Yo digo, en tono de broma, que si soy diputado nacional, yo voy a ir a vivir a la calle Combate de los Pozos para no olvidarme de la Ruta 5, ¿te das cuenta? Porque es un desastre, una ruta provincial, pero también vas a ver la 34, pasando Pichanal, hay un trecho que está destrozado. La ruta que llega a Orán, la 50, tiene muy poco de inaugurado y prácticamente en algunos tramos está destruida. En conclusión, la realidad de la provincia, de acuerdo a la ubicación, son diferentes, pero hay una constante, que es la postergación. La falta de trabajo que han tenido los legisladores nacionales de distintos signos políticos para atender la realidad. Se ha priorizado normalmente el interés político del partido o del gobierno al momento de dar el voto, como por ejemplo pacto fiscal, que significaban aumentos de impuestos para la provincia, aquellas leyes modificatorias y que restaban recaudación de los impuestos coparticipables, como los fondos del conurbano y demás, que alterando el texto de una ley convenio que se considera que tiene carácter supralegal, nos quitaron recaudación. Cuando yo me recibí, prácticamente el 75% de la recaudación que tenía el Estado, hace 41 años te cuento, integraba la masa coparticipable. Hoy, si vos ves toda la recaudación nacional, apenas debe llegar al 25 o 27%. Y bueno, existen los derechos de exportación que no son comparticipables. La nación sigue en emergencia del año 32 y sigue echando mano de los impuestos directos, que era facultad exclusiva de las provincias y ahora es compartida en caso de emergencia. Pero como la emergencia no se quita, y todos esos convenios son avalados por los diputados y le dan la potestad de manejar los recursos a la nación. Y por eso la provincia de Salta es archidependiente de la recaudación nacional. Más del 70% de los ingresos provinciales es la coparticipación federal. El compromiso de defender Salta y los salteños y no a los políticos. Muy bien. Vamos con Mateo, tenemos 2 minutos y cierra Fernando con la auditoría, ¿te parece? Ya nos queda poquito tiempo. Mateo, contanos, 3 minutos. Para hacer un poco una síntesis, muy interesante lo que habló Carlos, pues yo voy a insistir en algo, y perdónenme por insistir con el diagnóstico, tal vez porque no he sido muy activo en la política, la verdad, pero insisto en el diagnóstico. Hay muchas cosas que ya están descriptas, por ahí uno que pretende reinventar soluciones que surgen simplemente. Hoy, vuelvo a insistir, lo escuchaba a Carlos Segol, por ejemplo, por un tema puntual, el caminos internos, el enorme problema que están teniendo los productores en el Chaco salteño, en Rivadavia Banda Sur, con la cuestión de los caminos internos. Y un problema de muy larga data, que ellos, como cooperativas, para generar estos caminos colindantes entre distintas propiedades, a falta o por omisión de un Estado que está ausente, ellos han tenido que emprender esto, incluso en su momento con el responsable de vialidad, quien les exigía que los productores hagan la ruta. La verdad que es una cuestión traída de los pelos, la verdad. Lo escuchaba y me sorprendía muchísimo. ¿A qué quiero llegar con esto? En que uno tiene que escuchar más a los productores, a los distintos sectores, a las distintas realidades, y solo surgen las soluciones. Por otra parte, el tema de la frontera, eso me llamó mucho la atención también cuando vino Patricia Bullrich y nos hizo un paneo de la realidad de frontera en su momento cuando fue gestión. Hizo gestión con una radarización ejemplar. De hecho, nos comentaba que vino gente de Norteamérica para ver el sistema que habían incorporado. Tenían aviones para el control de frontera y todo eso ha sido desmantelado. En definitiva, las soluciones están pujando desde distintos sectores que pujan por salir y por desarrollarse
hay un enorme ímpetu de producción, de desarrollo, pero está siendo inhibido. Yo creo que otro desafío importante por parte de los políticos de ahora en adelante es saber escuchar, empezar a articular, a integrar sectores, porque la Argentina es tan rica que hay que empezar a darle lugar a todas estas potencias que están dormidas o bien están siendo inhibidas. Y esencialmente, insisto, con el recurso humano. Perfecto. Lardíez, Fernando, ¿podrías dar desde el lugar de la reforma? ¿Habría alguna respuesta para estas problemáticas si se reforma como tiene pensado Juntos por el Cambio Más? Y claro que sí, porque si se modifica la forma de designación del auditor general de la provincia, logramos que tenga un mejor control respecto al gasto público que ejercería el Ejecutivo, y podríamos lograr que el Ejecutivo coparticipe los fondos hacia las municipalidades de modo que mejoren los caminos, mejoren el sueldo de las personas que están viviendo en esos municipios, pero sí es importante el avance que se lograría en términos de institucionalidad, en este caso con gestión, mejora de eficiencia en el control del gasto público por parte del órgano de control. De esa manera no habría corrupción, y si lo hubiera, sería efectuada una denuncia penal. Jamás la Auditoría General de la provincia efectuó una sola denuncia penal, y si lo hubiera, a partir de esta modificación, porque esto de proponer que la presidencia del órgano de control esté a cargo de la oposición y que se siga en la órbita de la Cámara de Diputados la proposición y la Cámara de Senadores la designación, seguimos la misma, porque el copamiento de los partidos políticos está a la vuelta de la esquina. Se ha visto ahora con la proposición del Partido Renovador de Salta, que designó al auditor general de la provincia, a este papá de Santiago Cancino, cuando lo designó esta comisión de la Cámara de Diputados del Partido Renovador de Salta, y hoy por hoy el Partido Renovador de Salta apoyó al gobernador. Hoy por hoy el gobernador está tratando de copar nuestro partido político a través de la intención de meter a Nicolás Avellaneda, que es una maniobra obvia, y con el riesgo de perderlo si mete y incorpora todo el aparato político. Entonces es muy importante que haya esto, ¿no? Obviamente que había otras cuestiones para mejorar, por ejemplo, para proponer la reforma esto de modificar el régimen electoral. Por ejemplo, si estuviera constitucionalmente determinado el régimen electoral, por ejemplo, modificar, crear un tribunal realmente independiente, sacado de la órbita de la Corte de Justicia que es designada por el gobernador, y no tendríamos todas estas cuestiones, el desdoblamiento de elecciones, por ejemplo, se podría haber incluido en la reforma, que todavía se podría hacer en la medida que haya consenso. Por ejemplo, la fijación de la fecha de elecciones, cosas que el gobernador, de acuerdo a su oportunismo político, ¿no?, y su ventaja procesal electoral, no esté modificando la fecha de elecciones. Han sido realmente muy generosos con su participación. Les deseo muchísima suerte a todos y esperemos que también desde la reforma de la Constitución sigan adelante. Gracias por aceptar esta invitación. Y a ustedes, nuestra teleaudiencia, también por acompañarnos. Hasta la semana que viene.